Número 15 se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta número 16 queda a disposición de la comisión. El señor secretario Matías va a dar lectura a la cuenta. Muchas gracias, señora presidenta. Muy buenas tardes, señoras y señores diputados. Se han recibido por la comisión los siguientes documentos. 1. Una nota de la defensora de la niñez, quien se excusa de asistir a esta sesión por compromisos agendados con anterioridad. Sin perjuicio de lo anterior, señala hacer llegar un oficio con la información que la comisión le solicitó. Y también llegó, presidente, una nota del CEREMI de Educación de la Región del Maule, Francisco Varela Miranda, quien se excusa de asistir a esta sesión por tener compromisos previamente agendados. Sin perjuicio de lo anterior, señala que se ha reunido por la ley del OI por este tema en particular y manifiesta su disposición para reagendar otra fecha, si la comisión lo estima pertinente, o para hacer llegar una minuta del problema en cuestión. Es toda la cuenta, señora presidenta. Muchas gracias, Matías. ¿Alguna observación? ¿Ofrezco la palabra sobre la cuenta? Solamente que, Presidenta, solamente que respecto a la citación al CEREMI de Educación de la Región del Maule, que era lo que yo había pedido en relación a un problema, él me contó lo que había pasado en la entrevista y efectivamente es un problema. El problema puntual que nos interesaba no tiene mucha solución, por lo que él le explicó, pero hay un problema general que sí sería bueno que insistir en la citación. Perfecto. Porque hay un problema que alcanza a más que el niño involucrado en la situación que expuse ante la comisión. Diputada, muchas gracias. ¿Alguna otra palabra sobre la cuenta? Pasamos a asuntos varios. Ofrezco la palabra para asuntos varios. Bueno, esta sesión tiene por objeto tratar la siguiente tabla. 1. Conocer los resultados de la labor que desarrolla el Centro de Estudios para Envejecimiento Activo en materia de investigación sobre la promoción del conocimiento científico-tecnológico, rehabilitación de pacientes y generación de políticas públicas para las personas mayores. Para este objeto se ha invitado al decano de la Universidad de Talca, Rodrigo Herrera, al director del proyecto, Germán Lobos Andrade, a la coordinadora, Daniela, y a las asistentes Francisca Klimscha Bertoni y Macarena Quintana Lara. Nuevamente les reitero, bienvenidos, bienvenidas. Espero que sea un espacio de mucho enriquecimiento. Esta es una comisión que, si bien están todos los partidos representados, trabajamos de manera muy amable, muy transversal, muy respetuosa, que creo que además, por el objetivo que tenemos, es tan necesario, sobre todo hoy día, ¿ya? Así que, y la gestión también insistente del diputado Guzmán para que ustedes estuvieran acá, pero eso es maravilloso, ya poder estar abriendo los espacios es tremendamente significativo para nosotros. Y lo otro que aprovecho de contarles, porque no me gusta interrumpir, me gusta ser así como el agüita tibia. Yo le había pedido a la diputada del Real que si a las 18 me podía reemplazar en la presidencia, ¿ya? Porque tengo una reunión con la ministra de SECPRES. Entonces, ahí, en ese momento, así como bien, que pase desapercibido. Muchas gracias, ¿ya? Tienen la palabra, estimados. Ese mismo. De ahí acerca el micrófono hacia usted. Bien, Presidenta, muy buenas tardes. También a todos, saludar muy cordialmente a cada uno de los diputados y diputadas en nombre de la Universidad de Talca. Mi nombre es Rodrigo Herrera, yo soy el decano de la Facultad de Economía y Negocios y acompaño, primero que nada, a nuestro colega Germán Lobos como el artífice del Centro de Estudio de Envejecimiento Activo al interior de nuestra universidad, para contarle un poco lo que hemos hecho durante los últimos 2 años en temas asociados, obviamente, a todos los temas que están asociados socialmente a las personas mayores y que de alguna manera tienen repercusión, obviamente, en las que son las posibles políticas públicas que ustedes están realizando. Entonces, esa es nuestra
misión el día de hoy. Queremos agradecer la invitación a cada uno de ustedes. Nosotros somos una universidad pública y por lo tanto estamos muy abiertos hoy, obviamente, a cooperar con ustedes y a mostrar nuestros resultados académicos y que obviamente sea útil para ustedes. Así que eso, nada más, agradecer y dejo con ustedes a nuestro profesor Germán Lobos. Muchas gracias, Rodrigo. Germán, tiene la palabra. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos. Eso, ahí sí. Ahora se le va a prender el suyo, Germán. Ya, muchas gracias, presidenta. Muchas gracias. Buenas tardes, diputados, diputadas. Lo primero, decir que este proyecto de envejecimiento nació en la pandemia. Conversando con colegas de distintas disciplinas, vimos el impacto que la pandemia estaba teniendo y iba a tener sobre la salud mental, la salud bucal, la calidad de la alimentación y las finanzas y por lo tanto sobre la calidad de vida de las personas. Entonces empezamos a discutir el tema y presentamos un proyecto de financiamiento del gobierno regional del Maule y nos aprobaron el proyecto, una cantidad de 200 millones de pesos, y con ese proyecto hemos estado haciendo un estudio epidemiológico cuyos resultados por primera vez los voy a mostrar porque construimos una base de datos con 1.500, casi 1.500 personas mayores del Maule, personas que residen en hogares y personas que no residen en hogares. Los resultados, los datos son muy fuertes, son muy duros en términos de los porcentajes de problemas de salud mental, salud bucal, fundamentalmente, y calidad de la alimentación. Este proyecto ha contado siempre con el apoyo de la Universidad de Talca, con el decano de la facultad donde trabajo, y hay un equipo multidisciplinario trabajando en esto. Y quería, en primero, agradecer a los diputados de esta comisión de la región del Maule, con quienes compartimos con los 3 diputados. La diputada Mercedes Bulnes estuvo en la Universidad de Talca, invitada por nosotros, el diputado Jorge Guzmán también, y el diputado Alexis Sepúlveda también. Así que gracias a los 3 diputados y a ustedes, por supuesto. Y lo que ¿Está en el nosotros... Senado en este momento? ¿Perdón? Disculpa que te interrumpa. Está en el Senado el diputado Sepúlveda porque se está discutiendo en segundo trámite el Día de la Cantora, que es él el autor. Entonces está ya con un grupo de cantoras. Perfecto. Entonces, yo me voy a demorar en una presentación unos 25 minutos máximo, y voy a terminar con propuestas concretas de lo que nosotros creemos que se debe hacer para ayudar a estas personas que realmente lo necesitan, que están pidiendo a gritos, y yo creo que muchos de ellos deben estar contentos de que estemos aquí nosotros presentando lo que vamos a mostrar ahora. Tenemos un pequeño video que dura algo de más de 1 minuto y después yo hago mi presentación. Una consulta chiquitita. Este trabajo lo hicieron en base a una población como de 1.500 personas adultas Sí. mayores. Solo como dato, ojo, Sí. ¿qué cantidad de personas adultas mayores más o menos existe ya en la región? Es que nosotros separamos ¿Ya? en 3 grupos. Ya, El primer grupo son personas que viven en los LEAM, el Ya. establecimiento de larga estadía, los hogares, sí, que son públicos, privados y subvencionados. Hay 70 en la región. ya, Y en esa muestra, que son 70 centros, alrededor de 2.500 personas mayores que viven ahí, nosotros entrevistamos a todos los que quisieron participar y pudieron participar y tenían además la capacidad cognitiva para responder nuestros cuestionarios. ya. O sea, eso fue un censo prácticamente, y ahí fueron 300 personas. En el caso el otro grupo fueron personas que pertenecen a un club de adulto mayor, registrado en Senama. Ya. En la región debe haber unos 1.000 clubes de adulto mayor. Y nosotros de ahí hicimos una muestra de 537. Y la otra muestra, y esa muestra fue aleatoria, Ya. en todas las provincias. Por lo tanto, la representatividad es regional y además tiene el carácter de aleatorio, por lo tanto tiene el valor de haber sido elegido al azar. Perfecto. Y la tercera muestra es una muestra también de 535, pero es una muestra por conveniencia porque esos son ya el resto de los adultos mayores. Adultos mayores que viven en un LEAM, 2.500. Personas mayores que están inscritos en un club de adulto mayor, 40.000. Y en total en la región son como 200.000 personas mayores. Ya, muchas gracias. Cuando usted disponga, Sí. damos la orden. Sí, el video y Dale nomás a Paula. Envejecimiento poblacional en Chile, la alta tasa de envejecimiento poblacional en Chile ya no es una tendencia, sino una realidad que se acerca a pasos agigantados. Para el año 2050 se estima que habrá 151 personas mayores por cada 100 jóvenes de 14 años o menos.
Por este motivo, el adecuado diseño de políticas públicas es fundamental para la proyección y estabilidad de nuestro país por los altos costos que esto implica. A raíz de esta problemática nace el proyecto del Centro de Estudios para el Envejecimiento Activo, conocido por sus siglas del C2EA, el cual a través de la investigación y el levantamiento de información busca generar indicadores y evidencia científica orientados a sustentar el diseño de políticas de interés social que sean consistentes con este nuevo escenario y que permitan anticiparse a los impactos asociados a factores psicosociales, salud bucal, salud mental, calidad de la dieta y el bienestar financiero de las personas mayores de la región del Maule. Este proyecto surge al alero de la Universidad de Talca, con aportes del Gobierno Regional del Maule, a través del Fondo de Innovación para la Competitividad, el cual potencia el desarrollo económico de la región a través de proyectos de investigación que generen conocimiento fundamental para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto permitirá contribuir a la toma de decisiones en el diseño e implementación de políticas públicas respecto al envejecimiento de nuestra sociedad, generando evidencia científica para cambiar el paradigma a partir de la necesidad de crear nuevas y eficientes políticas públicas centrados en un eje fundamental, el envejecimiento activo. ¿Cómo lo haremos? Desde un enfoque transdisciplinario con el involucramiento de los actores. El objetivo principal del proyecto es levantar información en 4 áreas fundamentales: bienestar y salud bucal, bienestar y alimentación, bienestar y salud mental y bienestar financiero. Por medio de estas áreas, realizar un estudio epidemiológico que permita desarrollar estrategias y elaborar documentos con información relevante para la toma de decisiones. Finalmente, desarrollar una app gerontotecnológica preparándonos para envejecer en la era digital. Paralelamente, realizar conferencias, conversatorios y colaboraciones internacionales que nos permitan conocer la experiencia latinoamericana en este asunto primordial, que es preparar a la sociedad para el aumento significativo de los adultos mayores. C2EA, dinamismo en la investigación para la estabilidad del mañana. Y esas son personas mayores de nuestra región. Ahora sí, la presentación. Vamos con el PPT, Paula. Ya. Listo. ¿Hay que poner la presentación ahora? Sí. Sí, por favor. Como Ya. va a quedar el documento escrito, voy a ir a lo fundamental para concluir con las propuestas, que es lo más relevante, creo Igual yo, les pido Presidenta. que nos manden el documento, o sea, la presentación, para compartirlo en el grupo de Sí, WhatsApp de la lo comisión. tenemos, lo Perfecto. entregamos. Ya, Lo muchas entregamos. gracias. Sí. Usted me va indicando cuando vaya cambiando Ya. de... Este es el Centro de Estudios para el Envejecimiento Activo. La siguiente, por favor. Esa es una persona mayor de la región, todas fotos de la región. Algunas tendencias del mundo actual: más personas que viven solas, familias con menos hijos, más inmigrantes, vivir en pandemia, teletrabajo, redes sociales y el envejecimiento. Está más adelante, pero algunos especialistas hablan de la gran transformación de este siglo, el envejecimiento. Para el 2050, o sea, hoy día hay una persona, una de cada 11 persona mayor, y para el 2050 es 1 de cada 6. En el 2020, en Chile, 17% de 60 años o más. Ese es el porcentaje de población mayor, y para el 2050 se espera que eso llegue al 32%. De hecho, eso salió hoy día en La Tercera, o en el Mercurio, algún periódico, sobre el 32% de población mayor para el año 2050. Y eso significa 3 de cada 10 habitantes. Y del punto de vista público, esto implica presiones fiscales y políticas debido a la necesidad que surge por servicios de salud, por pensiones y por protección social. La siguiente. En la Universidad de Talca, nosotros hace ya una buena cantidad de años que venimos participando en programas de envejecimiento. El año 2013 la Universidad de Talca creó un programa de investigación en excelencia en envejecimiento saludable con profesionales de distintas disciplinas,
Después, el año 2015, con la Universidad Católica, con la cual tenemos convenio de Guayaquil en Ecuador, hicimos un proyecto también pensando en personas mayores y ahora el centro de estudios del 2020 al 2023 preliminarmente. La siguiente. Yo les contaba que esto surgió en la pandemia, miramos los problemas regionales, entonces un poco desde el punto de vista de la academia, cómo nosotros podemos aportar a la región. No solamente terminar con libros, con papers, con publicaciones científicas, sino que también pensar, bueno, todo esto, cómo nosotros lo podemos traducir o transformar en un aporte a la comunidad. Y entre los problemas regionales que más nos llamaron la atención, es la tercera región más envejecida del país, los índices de salud bucal son muy bajos, la segunda región con mayor índice de pobreza en función de ingresos, la baja calificación en satisfacción con la salud, la alta tasa de obesidad, 23% en la región del Maule, la segunda región con más personas que presentan síntomas depresivos, un nivel más bajo de satisfacción con la vida respecto del país, la región que tiene la más baja satisfacción con la vida, que es un indicador de calidad de vida, y este escenario seguramente muy complejizado con la pandemia, porque estas cifras son prepandemia. La siguiente. Entonces, mirando un poco las proyecciones, ahí hay cifras, me gustaría que nos centráramos en el azul primero. Si uno mira la población de 0 a 14 años, y estas cifras son similares a nivel nacional, es extrapolable a nivel nacional, la población de 0 a 14 años cayó a una tasa del 0,8% anual. La población de jóvenes y niños está disminuyendo anualmente a esa tasa. Y la población de personas mayores es 3,7% anual de crecimiento. Entonces, es todo lo contrario en los segmentos jóvenes y en los segmentos mayores. Y en promedio, la población crece al 0,9%. Y eso esconde esta realidad. Entonces, si la población sigue creciendo a esta tasa en el Maule, y en el país va a pasar lo mismo, vamos a tener hacia el año 2050 un 43% de población mayor en la región del Maule y 32% dice el INE a nivel nacional. El INE lo dijo hoy día, a nivel nacional, y en la región 43%. Hoy día tenemos 118 personas mayores por cada 100 jóvenes y el año 2050 podríamos tener 375 personas mayores por cada 100 jóvenes. Y estas cifras son también a nivel nacional. Entonces, el tema del envejecimiento, veníamos discutiendo cómo la matriz poblacional se transformó de un triángulo a un triángulo invertido, porque ahora la cantidad de personas mayores es cada vez más amplia. La siguiente. Entonces, ahí tenemos nuestro centro de estudios para el envejecimiento activo, dado este pequeño diagnóstico. La siguiente. Bueno, ahí les comentaba, esas son fotos de las personas mayores. Hemos tenido la oportunidad de visitar muchos centros de ancianos, hemos visto muchos clubes de adulto mayor y muchas personas mayores en sus casas. Estas son personas mayores que sufren en este momento lo que les voy a comentar. La siguiente. El objetivo del centro es contribuir a la reducción de enfermedades prevalentes, básicamente relacionadas con la salud mental y con la calidad de la alimentación. Reducir enfermedades, contribuir a reducir enfermedades relacionadas con esas variables. Y también desarrollar soluciones gerontotecnológicas. Eso significa tecnologías para personas mayores que permitan prevenir, monitorear, mitigar enfermedades no transmisibles. La siguiente. Bueno, entonces, durante la pandemia, les comentaba al principio, hicimos un análisis de variables que podían estar afectando más significativamente a las personas mayores, y ahí vemos a mano izquierda hacia la derecha, la primera variable, las variables financieras, hacia abajo a la izquierda la variable de salud bucal, y cómo eso afecta la salud mental, que ahí está representado por la escala de depresión geriátrica. Y eso afecta o influye sobre la calidad de la alimentación, eso influye sobre la satisfacción con el consumo de alimentos, y todo eso impacta la calidad de vida. Entonces, estas relaciones que parecen teóricas van a terminar con unos números donde vamos a conocer la cantidad del impacto. La siguiente.
Y para eso necesitábamos datos, entonces hicimos una propuesta del estudio epidemiológico, finalmente con 1.371 personas entrevistadas de ELEAM, de establecimientos de larga estadía, que fueron 299 personas, personas de un club de adulto mayor, que son no institucionalizados, 537, y personas no CAM, no ELEAM, que fueron 535. Esto para hacer el estudio, el análisis que les voy a mostrar ahora. Y esto se hizo en toda la región, o en todas las ciudades principales, o en todas las provincias, o en toda la región. Por lo tanto, yo podía inferir respecto de la región. Y además, el proyecto considera un diagnóstico y tratamiento odontológico a 182 personas. El proyecto les provee, con cargo al proyecto, un tratamiento odontológico, y nosotros esperamos que modestamente con eso también estamos contribuyendo a la calidad de vida, porque mostramos que la salud bucal influye en la calidad de vida, y un diagnóstico nutricional a una muestra de 202 personas mayores. La siguiente. El equipo de trabajo, ahí están los nombres, ustedes pueden ver los detalles después, pero básicamente hay psicólogos, hay psiquiatras, hay dentistas, hay agrónomos por el tema de los alimentos, hay nutricionistas, epidemiólogos, economistas. O sea, es un equipo multidisciplinario de la Universidad de Talca y de otras universidades que estamos involucrados en este proyecto para las personas mayores. Y también, como lo ven en la siguiente, tenemos redes internacionales. En la siguiente. Redes internacionales, estamos trabajando básicamente con España y México. En México, el Instituto Nacional de Geriatría. Ahí está la muestra de cada uno de los grupos. Está arriba la parte estadística, que eso garantiza, la parte estadística de arriba garantiza algo fundamental, que es la confianza con la cual yo les voy a hablar. O sea, la confianza con la cual les voy a decir los resultados. Los resultados tienen un 95% de confianza, o sea, de seguridad de que eso es, y un 5% de error. Por lo tanto, estadísticamente pasa todas las pruebas y también está pasado por el Comité de Ética Científica. O sea, cumplimos con todos los estándares de una investigación rigurosa, digamos, del punto de vista científico. La siguiente. Bueno, y aquí algunos resultados de los participantes. Arriba, cada columna es ELEAM, CAM y no ELEAM, no CAM. Ese es el orden. ELEAM, la primera columna, hogares de ancianos, clubes, y la otra nada, no, ni club ni hogar. El sexo, personas que viven solas o están en una relación, si tuvieron COVID. Entonces, me interesan las que están marcadas con un cuadrito, que la primera dice ahí insatisfecho, neutral, satisfecho. Eso lo que muestra es la satisfacción con la vida. Es un indicador de calidad de vida. ¿Cuán satisfechos están las personas con su vida? ¿Qué calidad de vida tienen? Eso nosotros lo medimos, son variables latentes, pero ahora con las técnicas que hay de constructos, uno puede medir eso. Nosotros medimos la calidad de vida, un 21% se declara insatisfecho con su vida en los hogares de ancianos, un 11% en los clubes y un 14% en los otros. O sea, las personas que están en un ELEAM tienen hay más gente insatisfecha con su vida. También, en términos de salud mental, y esta variable es muy importante, la escala que nosotros aplicamos, bueno, son escalas probadas, el 31.8% con depresión moderada y el 8.4% con depresión severa. O sea, estamos hablando de cifras del 40% con depresión en hogares de ancianos, y 15% en personas que están en clubes. Ahí es menos porque ahí hay más compartir, hay más actividad, y 26% en los que están en su casa. Estas cifras son altas y son aproximadamente 2 veces, o sea, el doble antes de la pandemia. O sea, antes de la pandemia yo esperaba 20% personas en hogares, 10% en clubes, y hoy día estamos hablando de 40-20 promedio. En relación a la siguiente, que es la... La siguiente... No. Mala calidad. La calidad de vida bucal, donde dice mala QOL es Quality of Life,
Mala calidad de salud bucal, 35%, 24% y 30%. Son cifras más altas que antes de la pandemia. Antes de la pandemia hablábamos del 27% aproximadamente, y hoy día estamos hablando de cifras del 35%, sobre todo en los hogares. Y la última es la mala calidad de la alimentación. Esta cifra también es una cifra muy alta. El equipo de nutricionistas nos explica, mira, 35% mala calidad de la alimentación en los ELEAM, donde yo les comentaba, de los 70 ELEAM que hay, 3 son públicos, 17 son subvencionados y el resto son privados. Mala calidad de la alimentación, 35%. Sigue siendo alto para ser instituciones que están reguladas. Y en las personas que están en los clubes de adulto mayor o en sus hogares, 80%. Y esas cifras son tan altas porque también la escala que se aplica en Chile para medir calidad de la alimentación es súper rigurosa. Te exige mucha rigurosidad en el consumo para que uno concluya respecto de la calidad de la alimentación. La siguiente. En general, la primera es una distribución de las personas por nivel de ingreso. Vemos en los ELEAM 66 más 21, o sea, casi 90% son personas pobres o relativamente pobres, de los estratos más bajos, 64 más 20 en los clubes y 70 más 20, 90 en los otros. O sea, en general, las 1.500 personas, y debe ser así el universo, son personas, más del 90% de los estratos más bajos de ingresos. En general, tienen una casa propia sin deuda, que son 79%, 78%, o bien una casa prestada por un familiar, el 14 y el 11 que se ve más abajo. Ahí se distribuye básicamente la vivienda. Disculpa, ¿me puedo parar, Presidenta? Mira, porque... ¿sí? No alcanzo a ver ahí. El cuadrito que está en rojo, hicimos 3 preguntas, pues yo traje 3 preguntas. Sí. Gracias. Yo traje 3 preguntas que quería compartirlas con ustedes. La primera, siento la necesidad de ser escuchado. 72, 84, 80%. O sea, 3 de cada 4. Siento la necesidad de ser escuchado. ¿Y por qué esto es importante? Por las soluciones que uno pueda proponer. Tengo sentimiento de soledad. 44, 31, 35. 2 de cada 5. Tengo temor a la muerte. 24, 21, 26. 1 de cada 4. Tengo temor a la muerte. La siguiente. ¿Para qué nos sirven estos números? ¿Para qué nos podrían servir a nivel regional y a nivel, ojalá a nivel nacional? Para diseñar políticas públicas, para evaluar proyectos, proyectos privados que satisfagan necesidades el BID habla de la economía plateada, la economía de las canas, la nueva economía de un mundo que está creciendo mucho y que genera muchas oportunidades de negocio, incluso para proyectos. O sea, hay muchas demandas por bienes, servicios, características de la vivienda, características de los bienes que van a ser demandados por este grupo que está creciendo. Para la evaluación social de los proyectos, cuando se evalúan socialmente los proyectos, uno debiera incorporar algunos indicadores respecto de cobertura en personas mayores. Para el diseño de programas sociales, los gobiernos regionales disponen de fondos a través del FNDR, básicamente la glosa 5.1, que son fondos de bastante disposición de la autoridad regional para financiar programas sociales que vayan en beneficio directo de determinados grupos de la población. Y el diseño de programas, estos números sirven para justificar el desarrollo o planteamiento de un programa y para hacer estudios básicos. La siguiente. A ver. Entonces, algunas ideas para el diseño de políticas públicas. Algunos comentarios previos. Los especialistas dicen que la educación en alimentos, en finanzas, como la educación financiera, etcétera, tiene poco efecto si las personas no tienen ingresos.
O sea, yo puedo educar mucho respecto de comer sano, pero si las personas no tienen ingresos, no van a comer sano. Hay algunos programas del gobierno, los condominios de viviendas tuteladas, por ejemplo, que son residencias individuales para que las personas vivan ahí, pero es que son muy escasos. En la región del Maule hay uno que tiene 30 viviendas, pero la demanda es mucho mayor. Si las personas no consiguen eso, bueno, y es solo para personas autovalentes. Entonces, eso está publicitado por el Senama, pero resulta que si tú no consigues eso, puedes postular a un ELEAM, pero también hay lista de espera. Entonces, la necesidad es, ustedes como parlamentarios lo saben mejor que nosotros, es tremenda. Y es una necesidad del presente, no es una necesidad de que la vamos a solucionar en los próximos años. Entonces, la promoción de hábitos saludables es más barata y es más efectiva que el tratamiento, pero solo sirve para nuevas generaciones. Hoy día la promoción de hábitos saludables, prevenir cosas, es mucho más efectiva en generaciones jóvenes, niños, etcétera, pero las personas mayores ya eso no tiene el efecto que uno quisiera. Bueno, ahí están los ELEAM, la alimentación tiene doble propósito, nutre y produce placer, y por lo tanto compartir la comida es parte de las cosas que uno tendría que incentivar. La siguiente, por favor. Y aquí, para terminar, algunas propuestas o ideas que nosotros pensamos que serían interesantes. En el caso de las poblaciones vulnerables, hemos pensado, por ejemplo, entregar tarjetas tipo Junaed con alimentos saludables y que las personas motivar a que coman en compañía de vecinos, de amigos, de otras personas. Las tarjetas podrían ser con alimentos para consumir en determinados lugares, en restaurantes o compartir con los demás, tipo comedores comunitarios. Promover la compra y variedad de consumo de alimentos sanos con campaña educativa y construir comunidad con grupos de apoyo. Las universidades pueden aquí desarrollar un papel importante. Los temas de la tanatología, las patologías, la pintura, las caminatas, los juegos, los parques, el duelo, las enfermedades crónicas, tantos temas que las personas al término de su vida, por así decirlo, son temas que hay que conversarlos para que tengan un final menos doloroso y no terminemos por las visitas a terreno. A veces, muchas veces uno ve que las personas no lo reciben en el hospital o en el centro de salud porque no hay espacio, no hay cupo, y mueren entre un camino para allá y un camino de vuelta, cuando podría ser quizás más interesante o más valioso desde el punto de vista que tengan un buen morir, como dicen los psiquiatras, un centro, un lugar del buen morir, donde se les explique, se les enseñe, se comparta con ellos. La siguiente. A todo eso le llamamos construcción de comunidad. Lo mismo con temas de atención mental. El tema de la atención mental es tan urgente y ustedes como parlamentarios, yo lo he visto que lo han dicho para los niños, para los jóvenes en los colegios. En este caso es muy importante. Nosotros hemos pensado, por ejemplo, convenios con clínicas, comprar un stock de consultas psiquiátricas que cada vez son más escasas, pero existen, también lo hemos conversado con médicos de esa especialidad, con acompañamiento con terapia psicológica. Los psicólogos hacen los diagnósticos, el psiquiatra hace la consulta, se entrega la primera receta, la pagan los proyectos y después una terapia psicológica. Eso evaluado a cada año durante todos los años, porque así nosotros vamos midiendo cómo cambia la calidad de vida al hacer estas actividades. Claro, en eso nosotros pensamos. Yo lo comento porque estamos preparando un programa para eso, un programa para que el gobierno financie, el gobierno regional financie un voucher de este tipo, de atención mental, que incluya el pago de la primera receta. Porque en la vida real, en la vida real lo que sucede es que en algunos lugares las personas mayores postradas no ven al psiquiatra. No hay psiquiatra en la ciudad. Lo ve un médico general. Y no ve a la persona, ve al cuidador. El cuidador le explica al médico y el médico le da los medicamentos sin ver al paciente. Entonces, eso es un tema grave, doloroso y triste. Lo mismo en temas de atención bucal, voucher de atención bucal. Nosotros ahora estamos probando, en el proyecto compramos todos los equipamientos para hacer tratamiento en terreno, o sea, las camillas, todo para hacer el tratamiento en terreno.
y esto podría generalizarse con atención bucal en una sala de atención o bien en terreno para personas que no puedan movilizarse. Formar monitores jóvenes en universidades, en centros de estudio, para trabajar en estos centros comunitarios, en temas de hábitos de higiene y alimentación. Los jóvenes, yo creo que hay muchos jóvenes que están ávidos de cosas que los relacionen con la sociedad, y sobre todo en nuestras carreras, que a veces ingeniería comercial suena un poco frío, pero hay muchos jóvenes que han participado en nuestros proyectos y que tienen una tremenda vocación por construir comunidad, y aquí se llaman en otros países las brigadas, que van a acompañar, a leer con adultos mayores, a conversar con ellos. Bueno, los LEAM tutelados con profesionales, híbrido, usar la telemedicina, con psicólogos, odontólogos, nutricionistas, fonoaudiólogos, kinesiólogos, terapeutas. Y lo último que aparece ahí es prepararlos para la etapa final de la vida, que es prepararlos para la muerte y el buen morir. A veces un espacio físico ayudaría en los LEAM para eso. La siguiente. Y esos son otros temas que estamos trabajando también con personas mayores que podrían incorporarse, como por ejemplo emprendimiento en personas mayores, porque todos los programas de emprendimiento que hay en Chile, creo que no hay ningún programa de emprendimiento en Chile orientado a personas mayores. Hay programas de emprendimiento, pero pueden postular personas de distinta edad. Pero uno específico o programas específicos para personas mayores, creo que no existen. Y eso sería también súper interesante. Nosotros estamos postulando otro programa para crear una plataforma de e-commerce, o sea que las personas mayores puedan vender a través de una plataforma y no pagan comisión, como ocurre en este minuto si ellos quieren vender por plataformas de e-commerce. La universidad, nosotros hacemos la logística, todo. Entonces son temas que hay que discutir y que pueden llevarse adelante si hay indicaciones respecto de los gobiernos, como políticas, como ideas, como instrumentos que pueden favorecer esta actividad. La siguiente. La siguiente de nuevo, por favor. Y creo que ahí están nuestros diputados de la región. Y creo que esta es la última, porque yo me crié en el campo. Entonces, este señor que está en esa foto era amigo de mi papá, que falleció. Y yo iba a conversar con él porque es también mi amigo. Él a veces se pierde y piensa que yo soy mi papá. Él me decía, Germán, me decía, ¿te acuerdas cuando hacíamos esto? Entonces, y esa frase se la escuché a un taxista, que yo le dije, ¿y usted qué edad tiene? Un taxista que tenía, no sé, 70 años o más, pensando yo a qué edad todavía está manejando. Pero me dijo, ¿por qué se preocupa por la edad? Y me dijo eso, los años son como las estrellas, cuanto más son, más claro es el camino. Y eso es una frase que se sabía de memoria, de un poeta, Carlos Portela, y un cantautor argentino. Pero a veces uno aprende de tantas personas esto, y este señor, mi vecino, falleció hace un mes. Así es que lo traje aquí para que lo conocieran y para explicarles que este tema es tan importante como para personas mayores, y ustedes como parlamentarios pueden hacer tantas cosas por ellos. Así que muchas gracias, Presidenta, y por escucharnos y recibirnos en esta sesión. Bueno, muchísimas gracias, don Rodrigo, decano de la Universidad de Talca, y a Germán también, director de proyecto, y a todo su equipo, por esta interesante exposición y por este gran estudio que va a ser un tremendo insumo para nosotros para poder confeccionar políticas públicas y también mostrar a la ciudadanía que se den cuenta de que se nos viene un tremendo desafío. Si bien ya lo hemos visto venir, dijéramos, cómo ha aumentado la esperanza de vida en los últimos 20 años y sus consecuencias, el tema en las pensiones, en la salud, en los espacios de médicos, dijéramos, eso se va a duplicar o a triplicar de aquí a 20 o 30 años más. Así es. Por lo tanto, tenemos que darnos cuenta y tenemos que anteponernos a esto que se nos viene generando desde esta comisión que les aprovecho de contar. Esta comisión es muy nueva, tiene recién un año,
y se llama Adulto mayor y discapacidad, y se generó esta comisión permanente de la Cámara de Diputados justamente porque empezamos a ver muchos casos y temas muy importantes sobre adultos mayores y discapacidad, y que estaban divididas en distintas comisiones, en salud, en familia, en desarrollo social, en distintas partes, y justamente nos dimos cuenta de eso y presionamos mucho tiempo para formar esta comisión, y que hoy día, como decía la presidenta Carolina Marzán, trabajamos de forma muy transversal, muy en equipo. Acá no hay colores políticos, acá lo importante es sacar adelante estos proyectos tan importantes para la población. Así que agradecemos todo este insumo gigante que nos han entregado, su exposición, y cedo la palabra para... Ya. ¿Quién empezaba? Marlene. No, ya, es muy cortito porque es muy bien porque voy a comisión de trabajo que estoy. Se apagó. Ahí sí. Ya, ahora sí. La verdad que no puedo dejar de felicitarlo. Creo que me hace mucho sentido todo lo que usted menciona. Creo que tenemos muchos diagnósticos, todos sabemos que la población va a ir envejeciendo y cada vez vamos a tener más adultos mayores. ¿Pero qué hemos hecho? Esa es la pregunta, ¿cierto? Este diagnóstico lo tenemos hace mucho tiempo, hace muchos años, no estoy hablando de este año. Y sin embargo, siento que tenemos que, además de tener un diagnóstico, tener números que creo que ayudan muchísimo. Por eso lo valoro, la seriedad, el trabajo y el amor que usted le pone. O sea, más aún lo estaba pensando durante toda su presentación, pero como finaliza, me demuestra que de verdad aquí hay un compromiso real. Y siempre he pensado que cuando le colocamos amor a lo que hacemos, podemos avanzar más rápido. Y sobre todo lo que mencionaba la presidenta, que creo que estas son comisiones transversales. Y acá todos deberíamos estar, y todos hablamos, creo yo, en el mismo idioma, de que tenemos que crear políticas públicas, y qué mejor que tener un estudio serio, responsable, y ojalá otras universidades se sumen y ojalá podamos también de alguna forma difundir lo que ustedes han hecho, porque no solo necesitamos estar, tenemos que todas las regiones hablar en el mismo idioma para poder avanzar en políticas públicas, porque creo que tenemos una tremenda deuda con los adultos mayores. Creo que se han utilizado mucho para las campañas políticas, que se han utilizado mucho también como mensajes bonitos, como adultos mejores, pero ¿qué hemos hecho verdaderamente? Yo creo que esta comisión tiene una oportunidad maravillosa, y creo que quienes estamos acá, todos coincidimos, de comenzar a trabajar de forma seria, responsable, y con estadística como la que usted ha traído hoy día a esta comisión, y de verdad que yo en lo personal lo valoro muchísimo y le agradezco, y espero poder también tal vez quedarnos en contacto para poder ayudar también en la región del Biobío, que es la región que yo pertenezco, a que se lo tomen con la misma seriedad el tema de los adultos mayores. Muchas gracias. Gracias. Gracias, presidenta. Por su intermedio quiero agradecer al decano Rodrigo Herrera, y agradecer también a Germán Lobos por el tremendo trabajo que hoy día nos han presentado. La verdad que escuchar este tipo de presentaciones le hace muy bien a la razón y también le hace muy bien al corazón. Yo cuando estaba escuchando se me venían a la memoria muchos rostros de adultos mayores que nos ha tocado a todos como parlamentarios recorrer nuestros distritos, conversar con ellos, y de verdad que el diagnóstico que hoy día nos da con números Germán es el diagnóstico que nosotros también percibimos. Un diagnóstico que es duro, que es un diagnóstico de soledad, de abandono, de mala alimentación, de mala salud mental, de mala salud bucal, y que eso repercute en un conjunto de una mala vejez, en definitiva. Por tanto, creo que a nosotros nos corresponde incentivar y desarrollar políticas públicas que vayan en la línea de hacernos cargo de esta necesidad que hoy día es urgente y que el día de mañana va a ser mucho más urgente por los datos que nos entregaba Germán, que en definitiva nos dan un diagnóstico, que el mundo y Chile va envejeciendo, y va envejeciendo de mala manera. Y así como ser niño, yo lo he dicho en esta comisión, es un derecho, que son los derechos de la infancia, los derechos en general, ser adulto mayor también es una oportunidad en la vida para ser felices. Y lamentablemente, en nuestro país hoy día no le estamos dando la posibilidad a los adultos mayores que sean felices, y menos lo vamos a hacer en el futuro. Entonces, yo quiero también transmitir un mensaje
que es el mensaje con el cual tenemos que quedarnos. Nosotros debemos generar políticas públicas que sean más eficientes. Y cuando discutimos distintos temas hoy día, reforma tributaria, cuando discutimos cómo construimos una nueva constitución para nuestro país, tenemos que pensar cómo, en definitiva, hacemos al Estado más eficiente para de verdad satisfacer las expectativas de las personas. No sacamos nada con construir una nueva constitución y construir una reforma tributaria si no medimos cómo va a impactar en la calidad de vida de las personas. Porque en la práctica, lo que nosotros tenemos son necesidades múltiples y recursos escasos. ¿Y qué tenemos que hacer? Hacer más eficiente la utilización de los recursos. Bien lo decía Germán en varios aspectos de su presentación, o de sus propuestas, en definitiva, cuando habla de voucher, yo creo que es una buena iniciativa tomarla como una iniciativa legislativa, por ejemplo, para hacer transferencias directas a las personas. De esa forma, ahí cuando da el dato de ingresos, que de verdad que es tremendo, o sea, estamos hablando que más del 90% de los adultos mayores en Chile están en una situación de ingresos bajos. Entonces, ¿cómo queremos apuntar a mejorar su calidad de vida, su calidad alimenticia, de salud mental, de salud bucal, etcétera, de capacidad también de tener actividades recreativas si no mejoramos los ingresos de las personas? Y claramente las transferencias directas es una fórmula para eso. Yo, en resumen, quiero agradecerte, Germán, agradecerle al decano, agradecerle a la Universidad de Talca, de la cual también estudié, y por tanto uno se siente orgulloso que su universidad se preocupe de un tema tan trascendental hoy día y tan trascendental para el futuro. Creo, y no sé si está considerado en el proyecto, decano, Germán, por su intermedio, presidenta, que esto tiene que tener un cierre en el cual se incluya también al Ministerio de Desarrollo Social y Familia como encargado de las políticas públicas en materia de adultos mayores, para que ellos conozcan estos datos. Y de verdad que hay que hacer todo el esfuerzo, y ojalá lo vamos a hacer también desde la comisión, de que si existe un cierre donde se entreguen estos datos a nivel país, podamos incorporar al Ministerio de Desarrollo Social y Familia para efecto de que conozcan lo que está ocurriendo en Chile y también la proyección que podemos tener. Agradezco y de verdad, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, presidenta. Yo también quiero felicitar a Germán, a Rodrigo y a toda la Universidad de Talca por este tremendo trabajo que hicieron. De verdad, no sé si yo soy el mal informado, pero no son muchas las ocasiones en que uno se encuentra con estudios de este nivel de impacto social y de este nivel de profundidad. Y nos quedamos con mucha información muy relevante que yo creo que contribuye al trabajo que tenemos que hacer en esta comisión, no solo respecto a la tramitación de proyectos de ley, sino también la responsabilidad que tenemos de representar al gobierno, énfasis en los que tienen que preocuparse. O sea, por ejemplo, la parte en que vimos las diferencias de calidad de vida entre los adultos mayores que están en hogares de larga estadía, entre los que participan de clubes de adulto mayor y entre los que no participan en nada, en el fondo que no están ni en hogares ni en clubes de adulto mayor. Hay algunas diferencias abismantes. Y evidentemente hay una responsabilidad del gobierno de, no sé si aumentar los subsidios, el financiamiento que entregan a los hogares, o derechamente es un problema de gestión, pero deberíamos estar nosotros y representarle ahí al gobierno la necesidad urgente de que se aborde los problemas que hoy día están existiendo en los hogares de larga estadía, y también ver cómo podemos establecer quizás puentes de colaboración y aprovechar las fortalezas de cada uno, porque los datos que uno ve respecto a los clubes de adulto mayor también son notables, siendo que muchas veces trabajan con 0 pesos o con los aportes de sus mismos socios, y a veces la colaboración de algunas entidades, muchos de nosotros, por supuesto, también hemos ido a participar, a conversar con ellos y a veces a darles una mano en distintos temas, pero evidentemente ahí hay fortalezas y debilidades de cada uno de esos ámbitos que deberían integrarse. O sea, uno también ve los hogares de larga estadía que hay mejores datos de alimentación, por ejemplo, siendo que aún falta, pero ver la diferencia entre ese 30% y ese 80% que existía entre quienes están en clubes de adulto mayor o que no participan y que están simplemente en su casa, bueno, debería haber alguna forma de colaboración. O sea, ahí estamos viendo esto que se habla tanto de la asociación público-privada, ahí vemos una instancia donde hay algo muy practicable, que es la colaboración entre los clubes de adulto mayor, que son organizaciones autónomas, libres, en que se articula la misma comunidad, los mismos barrios, y por el otro lado una política del Estado, que son los hogares de larga estadía. Esos dos instancias, esos dos espacios, deberían conversar. Y yo creo que tenemos una responsabilidad también como diputados, como miembros de esta comisión, de plantearle al gobierno y al Senama puntualmente que tiene que avanzar en esa dirección. O sea, aquí se necesita que el gobierno le dé mayor relevancia a estos temas, y yo por lo menos feliz de colaborar con ustedes y también
manifestar que me encantaría que podamos mantenernos en contacto para tratar de buscar quizás alguna universidad aquí en la región de Valparaíso que yo represento, que ojalá pudiera hacer este mismo estudio, o de repente una plataforma de colaboración entre distintas universidades, porque también, no sé, pues está la de Valparaíso, la Católica, está la Adolfo Ibáñez, la Andrés Bello, por último, que se unieran en un proyecto de este estilo. Yo creo que tenemos que lograr eso. Por lo menos aquí en la región de Valparaíso tenemos la capacidad para, sin duda, o sea, ¿cuántas universidades tenemos? Yo por lo menos me encantaría poder colaborar con ustedes de tratar de traer ese proyecto aquí a la región para que se haga, para que se haga acá también. Solo manifestar esos dos puntos. Muchas gracias. Por su intermedio, Presidenta, yo también felicitar a don Germán Lobos y a don Rodrigo Herrera, cada uno en su calidad. Yo había escuchado esta presentación cuando visité a don Germán en su área, en su oficina, y es extraordinariamente interesante, pero yo quiero plantear dos cosas. La diferencia abismante que se ve entre los adultos mayores que están internados en centros de larga estadía, que señala el diputado Sánchez, evidentemente se debe a la vulnerabilidad de los adultos mayores que están en estos centros, que son gente que prácticamente muy pocos son autovalentes y que están en una situación de abandono particular. Por lo tanto, no es extraño las cifras tan graves en ese tipo de adultos. Y por otro lado, los adultos mayores que participan en clubes de adultos mayores son gente bastante abierta a la comunidad y que desea comunicarse, lo que también explica que sus niveles de satisfacción, sus niveles, qué sé yo, sean mejores. Entonces, eso no puede asombrarnos. Pero lo que a mí me pareció interesante, y lo conversé con don Germán cuando lo visité, es respecto a la atención de salud mental, que yo estoy de acuerdo que es el problema que más afecta a los adultos mayores, y yo quiero decir derechamente, yo soy la adulta más mayor que está en esta comisión, ¿no es cierto? O sea, evidentemente, tengo 72 años, podría ser tu mamá. Entonces, así de claro, digamos. Entonces, y por cierto, casi podría ser tu abuela. Entonces, pero el tema de salud mental, que es un tema muy complejo, a mí me parece muy interesante que ustedes estén trabajando con psiquiatras. Pero a mi juicio, el psiquiatra normalmente atiende patologías. Y no todos los adultos mayores presentan problemas de patologías. Y es una atención particularmente cara y difícil. En cambio, la psicología, que no atiende patologías, sino problemas de personalidad, de comunicación con el medio, de comunicación con los otros, que es mucho más barata y mucho más eficiente y no medica, porque el problema para mí de los psiquiatras es que medican mucho. Si esta atención de psiquiatra se transforma en una atención psicológica, y en eso también la universidad puede colaborar porque tiene escuela de psicología, y podría haber exactamente un programa de la Escuela de Psicología que converse con el Centro de Estudios para el Envejecimiento Activo, sería extraordinariamente interesante. Más allá de las políticas públicas, estoy pensando exclusivamente en la política universitaria. Porque para los psicólogos también es muy interesante el tener una llegada de estudio y de práctica, y de aprovechar todo lo que ustedes han estudiado y colaborar desde su punto de vista. Eso es como sugerencia. Más allá que en nuestro trabajo parlamentario haremos lo que sea necesario para poder colaborar en programas y proyectos e iniciativas de ley, con la limitación de que la Constitución nos impide presentar proyectos que signifiquen gasto fiscal, lo que significa tratar de conversar con el gobierno para que promueva iniciativas que nosotros podamos apoyar. Pero en definitiva, estas son políticas públicas que tienen que ser impulsadas desde el Estado porque implican gasto fiscal. No sacamos nada con aprobar un proyecto maravilloso sin financiamiento, porque primero que nada no es admisible. Entonces, tenemos que trabajar directamente con el Ejecutivo. Y finalmente comparto con mis demás colegas
diputado, en la necesidad de promover un trabajo conjunto de varias universidades, porque la Universidad de Talca ha hecho un esfuerzo enorme, pero yo no veo por qué la Universidad de Chile, que es la principal institución pública, o la Universidad Católica, o las universidades privadas, no pudieran colaborar para extender este proyecto y en ese sentido sugerirles humildemente o modestamente que procurar que otras universidades se unan para que más allá de la región del Maule se pueda hacer un estudio a nivel nacional que promueva políticas públicas en este sentido y promueva iniciativas privadas en este sentido, porque también puede ser en este sentido. Y yo lo último que quiero decir es que desde mi experiencia, cuando los adultos mayores seguimos vigentes y seguimos preocupados, tenemos una mejor vida. Y puedo contar que mi papá, que falleció de 89 años, la última reunión de directorio en que participó fue 15 días antes de morir. Entonces, ¿eh? O sea, yo no sé, yo siempre he dicho que me voy a morir joven, como lo decía mi abuela, que falleció casi de 80 años, pero a los 49 compró su última docena de medias y murió de más de 80. Así que no tengo idea cuánto me voy a morir. Pero quiero decir y mi mamá murió a los 56 años. Entonces, la verdad es que quiero decir, un adulto activo es un adulto feliz. Un adulto mayor activo es un adulto mayor feliz. ¿Enfermo o no enfermo? Con gente o sin gente, solo o acompañado. Pero es un adulto mayor feliz. Y en su trabajo con la comunidad es donde se realiza. Sí. Muchas gracias, diputada Bulnes. No sé si hay alguna otra palabra pedida o telemáticamente. Telemáticamente no, presidenta. ¿No? Sí, yo quería decir algo muy diputada. Ahora sí. Lo que pasa es que, hablando respecto a las universidades, yo creo que también desconocer que hay muchas universidades que han hecho estudios referentes a las personas mayores. El tema es... No se escucha, no se escucha. Ahora sí. ¿Ahora se escucha? Sí, perfecto. Lo que mencionaba es que no podemos desconocer que hay muchas universidades en Concepción, la Universidad del Biobío, del Desarrollo de San Sebastián, que han hecho algunos estudios en relación a las personas mayores, pero la claridad, lo preciso, es la fórmula la que me gustó, que utilizaron para poder dar a conocer, y yo creo que eso es lo relevante. O sea, siento que eso es lo que se tiene que también seguir, digamos, de parte de la otra universidad. Solo eso, Presidenta. Ahí sí. Gracias, diputada. Yo en realidad solamente agregar que muy de acuerdo en la línea con la diputada Bulnes, el tema de salud mental tiene, claro, por un lado hay personas que tienen ciertas patologías con respecto a la salud mental que obviamente hay que tratarlas con psiquiatras, pero yo creo que la gran mayoría de los adultos mayores no tiene una patología, sino que lo que tiene es pena, es abandono, es pocas ganas de vivir por soledad, por falta de motivación, y eso finalmente, claro, a través de una terapia con psicólogo o incluso con otro tipo de actividades, como decía antes el diputado Guzmán, el poder tener, enseñarles emprendimiento, el poder tener interacción con otras personas, el poder sentirse acompañado, el poder capacitarlo. La motivación es vital, es muy importante. Mi papá también tiene 80 y tantos y sigue trabajando y él es el primero que llega a su oficina y se ve 20 años menor. Pero finalmente por eso no deja de trabajar, él no quiere jubilar porque sabe que en la casa, según él, le van a venir los achaques. Y eso es verdad. En la medida que uno se mantenga activo, con motivación, con una meta, la calidad de vida es mucho mejor y también debería ir por ese lado un poco la visión de tratar la salud mental. Y de hecho hubo un deterioro tremendo después de la pandemia
y lo vimos, por lo menos yo lo vi en mi distrito muy patentemente, con 2 años donde las personas mayores no pudieron ir a los clubes, no pudieron ir a las actividades organizadas por la municipalidad, y muchas de esas personas no querían ni siquiera levantarse de su cama, cuando antes era su hobby o su actividad, su entretención, ir a los clubes y hacer todas las actividades municipales que tenían. Así que bueno, les cedo la palabra por si tienen alguna otra. Gracias, por favor. Otra vez, por favor. Solamente Para terminar, una sola. Solamente para terminar, lo primero al diputado y a la diputada. Usted de Valparaíso, diputado, ¿no? Y usted de Concepción. Yo feliz, estamos a disposición. O sea, si usted me entendió perfectamente, está al lado mío, pero yo me emociono con esto porque mi padre falleció hace poco, mi madre falleció hace poco, mis vecinos están, todos nuestros amigos, nuestras personas mayores están muriendo. Y quizás nosotros, yo también estamos sintiendo un poco que uno pasa a ser ahora la locomotora de la familia porque uno es como el mayor. Entonces, es el que sigue, por así decirlo. Entonces, es un tema realmente apasionante. Tenemos muchas publicaciones en revistas científicas. Yo tengo un libro que voy a lanzar ahora en Ecuador sobre políticas públicas para la vejez en la Universidad Católica de Guayaquil, de Santiago de Guayaquil. O sea, tenemos bastante actividad hecha. Publicaciones, libros. La Universidad de Talca hemos lanzado 2 libros sobre estos temas. Entonces, a disposición de diputado o usted, para que nos vayamos donde usted diga. San Bernardo para también. compartir las metodologías, las formas. Nosotros no hicimos, no hay aquí algo nuevo, sino que es solamente un trabajo, yo creo, bien hecho, y aquí no se ve el esfuerzo que ha hecho todo el equipo de visitar personas mayores, ELEAM, en pandemia, con lluvia. Es mucho trabajo, muchísimo trabajo, sí, pero valió la pena, sí. Valió la pena ver una sonrisa porque nosotros le entregábamos una canasta de alimentos. La canasta de alimentos también es financiada por el proyecto y a cada persona mayor se le entregó una canasta de alimentos. Ver una sonrisa en esas personas, ver unas señoras en un hogar que pidieron pintarse las uñas porque íbamos a ir de la universidad o que le pintaran los labios, ahí están las fotos. Entonces, realmente espectacular. Y por último, contarles que en noviembre, 17 y 18, estamos organizando un congreso donde tenemos invitados a nuestras redes de México y de España y de Argentina, básicamente, y chilenos que vamos a ver temas de personas mayores y que yo le había dicho al diputado Guzmán si había una posibilidad de que hicieran una sesión en Talca, sería maravilloso. Pero igual ese congreso están invitados, sería espectacular si alguno de ustedes, diputados, pueda. Muchas gracias. Eso, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias, por favor. No, solamente agregar a lo que ha dicho nuestro colega y obviamente agradecer la posibilidad, su intermedio, de exponer estos temas que son muy sensibles para todos nosotros, creo yo, todos tenemos algún adulto mayor, pero el trabajo que ha hecho nuestro colega y en general ha sido muy intenso, fue como él dijo durante pandemia. También obviamente agradecer a las colegas que están ahí, que obviamente han aportado en este proyecto. Los ingenieros comerciales no solamente se dedican a hacer plata, sino que también a emprender en general. Y una cosa muy importante que decía nuestra diputada Bulnes, y usted también, es que cuando las personas se encuentran activas, obviamente se sienten mucho mejor. Y mucho tiene que ver con esto, ¿no? De no querer seguir viviendo, pasa por el hecho de que no tienen nuevas actividades. Y por ejemplo, el hecho de emprender, como lo que nos plantea nuestro colega, sería algo muy bueno. Hay que pensar, otra cosa también que decía nuestro diputado era que estamos todos pendientes de una nueva constitución. Y esa constitución uno está pensando siempre que va a ser para los jóvenes del futuro. Pero si se dan cuenta por la estadística, va a ser para personas de adulto mayor. El mayor número de personas que va a votar en el futuro van a ser personas adulto mayor. Entonces las políticas públicas, si uno lo piensa con los incentivos, como pensamos siempre en economía, debiese ser más hacia la gente adulto mayor, al fin y al cabo, porque de alguna manera ellos son los que van a votar. Eso nomás, presidente, muchas gracias. Muchísimas gracias. Perdón, es que antes de darle la palabra me surgió de los comentarios que escuché recién de ustedes, era cómo hacer llegar en el fondo esta presentación al Ministerio de Desarrollo Social. Estaba pensando que podríamos hacer un oficio desde esta comisión con las conclusiones del estudio para poder hacérselo llegar. No sé si les parece. Presidenta, yo creo que sería más que esta presentación, porque es una presentación, el estudio acabado, porque hay un estudio acabado, que hay un estudio que va más allá de la presentación. Perfecto. Yo creo que sería fundamental hacerlo llegar
al Senama directamente y al Ministerio de Desarrollo Perfecto. Social además, digamos, porque lo más probable es que en las organizaciones grandes las cosas se pierdan. Perfecto. Pero esto es para que el Senama pueda orientar sus políticas públicas hacia el adulto mayor y a veces, perdón que lo diga, una cosa tan personal, digamos, me tocó en Curicó conocer una ollita solidaria, ¿no? 45 adultos mayores muy vulnerables que entre ellos y a raíz de la iniciativa de una persona con el apoyo de un empresario daban de comer a 45 personas 3 veces a la semana. Los otros 4 días se las arreglaran como pudieran. Y logramos, poniendo contacto a esta gente con Senama, que se transforme en institucional, y el programa que terminaba el 2 de septiembre ahora se prolonga. Entonces, insinuarle, porque estudios así hay pocos, así tan up to date, digamos, tan al callo. Entonces es indispensable que lo pudiéramos hacer llegar con el oficio. Perfecto. Si nos hace llegar don Germán, por su intermedio, presidenta, perfecto, lo hacemos llegar con el oficio, con el estudio, lo que me parece mucho más, perfecto. Más acabado. ¿Tomamos el acuerdo entonces? ¿Les parece? Ya, entonces vamos a enviar un oficio con el estudio al Ministerio de Desarrollo Social y a Senama. ¿Se acuerda? Y también el segundo punto, perdona, del mismo modo deberíamos invitar al nuevo ministro de Desarrollo Social y al director del Senama para hablar justamente del tema adulto mayor en una fecha que se pueda acordar. ¿Toma el acuerdo? Sí. Con un agregado, si pudiéramos invitar a esa sesión, pudiéramos asegurar en esa sesión que estuviera don Germán. Perfecto. Lo traemos de nuevo, pero es que lo que pasa es que él va a poder, es que él va a poder decir mejor las cosas que lo que nosotros podamos repetir. Perfecto. No es lo mismo repetir que saber. Perfecto. ¿Se toma el acuerdo entonces? Acordado. Presidenta. Presidenta, hacerlo. ¿Quién va primero? Dale, Marisela. Usted, dele nomás. Gracias. Presidenta, yo quería hacer solicitud de oficio también. Quería solicitar 2 oficios. Uno, porque este proyecto está enmarcado en un Fondo de Innovación y Competitividad del Gobierno Regional del Maule. Por tanto, quisiera oficiar en el mismo tenor tanto al Gobierno Regional del Maule, a su gobernadora Cristina Bravo, como también al rector de la Universidad de Talca, el rector Carlos Torres, a objeto de agradecer y felicitar por el trabajo profesional y riguroso entregado y expuesto en esta comisión por el Centro de Envejecimiento Activo de la Universidad de Talca de su Facultad de Economía y Negocios. Perfecto. Solicito ese oficio en el mismo tenor para estas 2 instituciones porque claramente hay fondos del gobierno regional y el trabajo hecho desde la universidad. Perfecto. ¿Se acuerda? Se acuerda. Diputada Santibáñez. Muchas gracias, presidenta. Mire, primero que nada felicitar esta presentación. Sin duda que en esta comisión es muy importante, ¿no? Pero me refiero a otro tema. Esto quisiéramos tenerlo ojalá en todos nuestros distritos, ¿no? Cada distrito tiene distinta realidad, sobre todo con el adulto mayor. Yo trabajo mucho con los adultos mayores en San Bernardo y créame que las realidades se dan de manera distinta. Yo creo que es muy bueno presentárselo al ministro Jackson, al gobierno. Iniciativas como esta se deben repetir, pero mi pregunta va dirigida a cómo se instala a nivel nacional, cómo nosotros podemos colaborar en que esto sea una iniciativa, por ejemplo, del gobierno que esté de turno, ¿no? El gobierno de turno lo tome y sea una iniciativa que sea capaz de ponerse, digamos, a disposición de la ciudadanía y verla, porque las municipalidades, hablaba el diputado Guzmán que esto tiene que ver con los fondos del gobierno regional, ¿no? Este proyecto, ¿no? Sí. Ahí es donde también yo creo que podríamos hacer ¿se acuerda? No sé, usted estaba en el periodo anterior. Cuando no estábamos en pandemia podíamos hacer presentaciones para todos los diputados, ¿se acuerda? Como presenciales, era en el ex Congreso, también se podía hacer acá en Valparaíso, y quizás, por lo interesante que es y lo contundente que tiene este informe, poder hacerlo una presentación como lo hace Carolina Marzán en adultos en las distintas actividades. Quizás podríamos pensar en invitar a estas 2 personas que están hoy día frente a usted. Yo creo que sería muy bueno para toda la Cámara de Diputados.
Perfecto, muchas gracias, diputada. Yo creo que sí, de todas maneras, coordinémoslo y tratemos de generar una instancia o algún seminario o algo un poco más masivo para poder Eso. hacerlo. Un seminario para mostrarle la realidad, finalmente, si no lo mostramos acá a un ministro y sería todo. Sí, sí. Muchas gracias, diputada. ¿Y alguna otra palabra? Sí. Tomamos el acuerdo entonces. Jornada temática. Jornada temática, así se llama. Ya. Perfecto. Ya, pues, agradecerles nuevamente. Muchas gracias por estar acá, felicitarlos por el estudio y estamos en contacto permanente en las cosas que aquí acordamos. Gracias. ¿Puedo proponer un aplauso? Un aplauso. Muchas gracias. Ahora vamos al segundo punto. ¿Lo leo entero? ¿Ah? Les leo. A ver, el segundo punto de la tabla, tenemos los invitados acá, ¿no? Sí, deberían estar. Ya. ¿Están conectados? Están conectados. Entonces a lo mejor los liberamos. Sí, adelante, por favor. Muchísimas gracias. Bueno, damos un espacio de un minuto para despedirnos y seguimos en el segundo punto de la tabla. Los maltratos a personas con discapacidad. ¿Ah? Me despido Paulita, tú el estudio completo, la universidad no te lo ha mandado, ¿no? Vale. Ya, volvemos. Ya, continuamos la sesión. Gracias. Chao. Acuérdese de mandar mi estudio. Sí, por favor. Muchas gracias. Bueno, en segundo punto de la tabla es tomar conocimiento sobre la cantidad de denuncias recibidas por maltrato de estudiantes con discapacidad mental y o trastornos de neurodesarrollo, resolución de tales denuncias, protocolos y directrices de prevención y ejercicio de facultades en resguardo a los derechos de estos menores. También sobre la situación de las escuelas rurales que no disponen de enseñanza básica y media completa y su impacto en estudiantes con discapacidad mental y o trastornos de neurodesarrollo. Para este propósito ha sido invitado el Superintendente de Educación al Ceremi de Educación de Región de Maule, Francisco Varela Miranda, y la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz García. La Defensora de la Niñez y el Ceremi de Educación de la Región de Maule han excusado su asistencia a la presente sesión, pero asisten por ellos, por la Superintendencia de Educación, la Superintendenta Subrogante Marjorie Muñoz, junto al fiscal subrogante Miguel Zárate y al jefe subrogante de la División de Promoción de Resguardo de Derechos, Héctor Escobar. Tengo entendido que están en línea. Están conectados. Perfecto. Entonces ofrezco la palabra o les damos a ellos entonces. Sí. Muy bien. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, Presidenta. Por su intermedio, saludar a todos los diputados y diputadas presentes. Hoy día, efectivamente, me acompañan parte del equipo, Loreto Orellana, que es la jefe de gabinete, Héctor Escobar, jefe de la División de Comunicaciones y Denuncia, Miguel Zárate, el jefe de la División Subrogante de Fiscalía, y Cecilia Vargas, que es nuestra encargada de comunicaciones. Quisiera compartirles, junto con agradecer la invitación, compartirles una pequeña presentación para contextualizar los datos que ustedes nos han requerido desde la superintendencia.
si me dan un minuto. O Paula, ¿tú la compartes o la comparto yo? Prefiero que lo comparta usted y Ya, tiene ningún la opción problema. de compartir, no hay problema. Ya. ¿Pueden ver la presentación ahí? Sí, se ve Sí. perfecto. Ya, perfecto. Entonces, bueno, primero reiterar los saludos y el agradecimiento por la invitación. Queremos poder contarles un poco respecto de nuestras facultades y de las denuncias que hemos recibido y los protocolos que se aplican respecto al resguardo de derechos en casos que afecten a estudiantes con necesidades educativas especiales. Esto acotado a las facultades que tiene la Superintendencia de Educación. Como aspectos generales, comentarles que la normativa educacional entiende como un alumno con necesidades educativas especiales o un estudiante con necesidades educativas especiales cuando éste necesita recursos adicionales, ayuda, ya sean humanos o materiales, para poder desarrollar aprendizajes de calidad. Y respecto a estas necesidades, se clasifican en transitorias o permanentes. Dentro de las transitorias, entre algunas tenemos, por ejemplo, el trastorno específico del aprendizaje o el déficit atencional, que muchas veces escuchamos. Y en las permanentes se encuentra la disfasia mental severa y el trastorno del espectro autista, que conocemos como TEA. Todas estas necesidades se encuentran dentro de desde las definiciones de las necesidades educativas especiales que podemos conocer en la normativa. Respecto del contexto normativo, el derecho a la educación podemos indicar que es inherente a todo ser humano, o sea, el derecho a la educación no es un premio al buen comportamiento, ni un premio al alumno destacado o a esa familia que tiene mejor valoración dentro de la comunidad educativa. El derecho a la educación es inherente y por lo tanto tiene que estar orientado a todo ser humano, para poder propiciar su pleno desarrollo, su personalidad, con sentido de dignidad. Y en ese sentido, el Comité del Pacto Internacional de los Derechos Económicos y Sociales y Culturales define y exige 4 características específicas respecto a este derecho, que tiene que ser la disponibilidad, la aceptabilidad, la adaptabilidad y la accesibilidad. Y esta accesibilidad tiene que ser dentro de parámetros de materialidad, economía y con una garantía de aplicación en el principio de no discriminación. Esto quiere decir que todos los niños, niñas y adolescentes tienen que tener el mismo derecho respecto del sistema educativo. Así, la Convención de los Derechos del Niño lo ratifica, y todo niño o niña que tenga alguna necesidad educativa especial debe disfrutar de una vida plena. Debe además tener condiciones que aseguren su dignidad y que le permitan llegar a valerse por sí mismo, facilitando la participación activa del niño y niña en la comunidad. Deben ser considerados, deben tener los mismos derechos que todos los niños y niñas que acceden al sistema educativo. Así, la Ley General de Educación lo establece en su artículo 3, porque se impide el principio de integración e inclusión. Y esto propende a eliminar toda forma de discriminación arbitraria que impidan el aprendizaje y la participación de estos niños, niñas y adolescentes. Además, en el artículo 4 reafirma estos principios, estableciendo al Estado el deber de propender a asegurar que a todas las personas una educación inclusiva y de calidad. Y la Ley 20.422, que establece las normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de las personas con discapacidad, también establece medidas para la igualdad de oportunidades y le obliga al Estado a garantizar a las personas con discapacidad el acceso a establecimientos públicos y privados y a los establecimientos de educación especial que reciban subvención o aportes del Estado. Estos establecimientos deben contemplar planes para los estudiantes con necesidades educativas especiales y fomentar, por supuesto, la participación de ellos en toda la comunidad educativa. También queríamos comentarles dentro de esta presentación cómo el Ministerio también desarrolla y potencia los apoyos de transición hacia comunidades educativas inclusivas. Esto lo podemos ver reflejado, por ejemplo, en los programas de integración escolar, que tienden a garantizar la integración con mayor diversidad de los estudiantes.
y hacia las escuelas regulares, o sea, que las escuelas en realidad atiendan toda diversidad de estudiantes. Entregar apoyos y recursos para que los establecimientos puedan atender esta diversidad. Como decíamos recién, tanto materiales, físicos, de profesionales, de recursos humanos, que puedan atender este trabajo de manera multidisciplinaria. Los establecimientos a través de los PIEs pueden contratar equipos multidisciplinarios para poder abordar estas necesidades educativas especiales de los niños y niñas en los establecimientos educacionales. También el Ministerio de Educación está impulsando avanzar en la comprensión de la implementación de las prácticas educativas de diversificación de la enseñanza que están establecidas en el Decreto 83 del 2015. Y por otra parte, la Ley de Inclusión actúa como un marco educativo general y garantiza el acceso sin discriminación a los estudiantes independiente de sus características individuales y culturales. Y por otro lado tenemos también el Decreto 67 que norma y regula la implementación de los procesos evaluativos en las escuelas para que sean flexibles y centrados en el proceso de aprendizaje de cada estudiante. Para profundizar un poco en lo que es el programa de integración escolar, este se constituye en recursos y apoyos que se traducen en estrategias pedagógicas diversificadas, recursos humanos, como les comentaba, capacitaciones para los docentes para que puedan abordar esas necesidades educativas especiales y materiales educativos pertinentes. Si bien cualquier establecimiento de enseñanza común puede tomar la decisión de implementar un proyecto de integración escolar, pero en la realidad no todos ofrecen esto porque es una implementación voluntaria. No todos los establecimientos tienen convenios de programas de integración escolar. Y en ese sentido, respecto al programa de integración escolar, el rol de nosotros como Superintendencia de Educación es asegurar el cumplimiento del derecho de los niños y niñas a recibir apoyos adecuados en sus aprendizajes, asegurar que los establecimientos con proyectos de integración cumplan con los requisitos para percibir los recursos adicionales necesarios para la atención de los estudiantes con necesidades educativas especiales. En realidad es fiscalizar que los recursos que son puestos a través de la subvención asociados a un convenio de proyecto de integración sean invertidos en lo que la norma especifica que deben ser destinados y obviamente en propender los aprendizajes de calidad para todos los niños y niñas que presentan estas necesidades educativas especiales. Relevar también la inclusión, favoreciendo la implementación del Decreto 83 del 2015 respecto a la diversidad y la universalidad de los aprendizajes. Tenemos que propender a que sean los establecimientos educacionales, las comunidades educativas y la sociedad en general, por cierto, quien se adecúe a los estudiantes con necesidades educativas especiales y no al revés, que sea el estudiante el que tenga que adecuarse a una comunidad educativa, a un determinado establecimiento educacional. Fiscalizar el convenio que sustenta el programa de integración escolar también es nuestra función, verificando la cantidad de estudiantes del programa por curso, la documentación que acredita las necesidades educativas especiales, los diagnósticos acreditados, el personal docente, el personal profesional de apoyo de estos equipos multidisciplinarios que les comentaba, que dan funcionamiento al programa de integración y entrega efectiva de la prestación de los apoyos especializados en la aula de recursos, entrega de información a la comunidad educativa e implementación del decreto 83 que da universalidad a la atención. En esta gráfica podemos apreciar cómo la matrícula de estudiantes de los que están vinculados a un proyecto de integración escolar por año se ha ido evolucionando. Vemos que desde el 2011 la línea se mantiene creciendo levemente. Tenemos una baja el 2020 que podemos asociar al efecto de la emergencia sanitaria, pero nuevamente se retoma la matrícula del 2021 con 396.771 estudiantes. Y respecto de los establecimientos con convenio de PIE o proyecto de integración que están funcionando, vemos que es bastante pareja la cantidad, incrementó desde el 2011 de 4.319 obviamente y se mantuvo alrededor de los 5.494 el 2016 y llegamos el 2021 a 6.002 establecimientos con proyectos de integración. El Ministerio también ha incorporado un proyecto donde establece y promueve y garantiza la atención médica, social y educativa, así como la protección a la inclusión de las personas
con la condición del espectro autista, que estábamos hablando que era una de las necesidades educativas especiales de carácter permanente, ¿cierto? Y también incluye en este boletín que ha presentado respecto a este proyecto de ley otras necesidades educativas especiales. También dentro del marco de acción del Ministerio de Educación, que es nuestro órgano rector dentro del sistema de aseguramiento de la calidad, desde la integración a la construcción de comunidades inclusivas. El Minedu que impulsa que podamos seguir avanzando en la construcción de comunidades educativas inclusivas con una educación tan inclusiva que implique permanencia, participación y progreso en las trayectorias educativas. O sea, que no sea solo el que se le permite ingresar al estudiante con necesidades educativas especiales, sino que de verdad se mantenga una permanencia, una participación y su progreso en las trayectorias educativas. Todos los y las estudiantes estamos todos claros que son diversos, por lo que la inclusión en el sistema educativo implica superar las barreras del contexto que limitan su permanencia, su participación y sus logros. No debieran existir limitaciones al respecto y eso es lo que el Minedu está impulsando también en este proyecto. El objetivo es construir comunidades educativas que sepan responder adecuadamente a todas las necesidades. Lo que les comentaba recién, no puede ser de que sea el estudiante el que tenga que adaptarse a la comunidad educativa, sino que la comunidad educativa tiene que atender adecuadamente todas estas necesidades para que dichos estudiantes puedan tener una trayectoria educativa de calidad. Y así presentar distintos momentos en su trayectoria de vida, la permanencia, la participación y su promoción, por cierto. Actuar también desde una mirada inclusiva también implica visibilizar las diferencias naturales entre los seres humanos y así brindar oportunidades educativas que reconozcan esta diversidad. En la actualidad se encuentra en transición o estamos en una etapa de transición desde la integración hacia la inclusión. Necesitamos, por cierto, avanzar y apoyar a los establecimientos para atender a su diversidad. Más allá de las etiquetas o de los diagnósticos de los estudiantes, hay que avanzar en aquello y tenemos que transitar desde la integración a escuelas verdaderamente inclusivas y que se hagan cargo y valoren la diversidad. ¿Qué oportunidades brinda este proyecto de ley para lo que comentábamos de las escuelas inclusivas? Es un proyecto de ley que impulsa el Minedu, que fortalece la atención de la salud de las personas con el trastorno del espectro autista, lo que permite mejorar la articulación con la educación. La educación se debe centrar en las adecuaciones del proceso técnico pedagógico, lo que ya se encuentra normado, y la formación para todos los actores de las comunidades educativas, por ejemplo, los marcos normativos como herramientas de gestión o otros aspectos particulares como las herramientas para el manejo de crisis. Muchas veces hemos escuchado y hemos atendido que el problema de los docentes o los asistentes que de la educación no cuentan con las herramientas para abordar o manejar las crisis frente a las desregulaciones emocionales de sus estudiantes. Esto es común a todos los casos de los estudiantes con diagnóstico del espectro autista, porque muchas veces las asistentes de la educación, los docentes o en la comunidad educativa en general se sienten sobrepasados y eso es porque sienten que no tienen las herramientas para abordar estas situaciones que le impone el tener una escuela inclusiva y entregar educación para todos y todas los niños independientes de sus necesidades educativas. Respecto de los derechos y necesidades educativas especiales, los estudiantes con necesidades educativas especiales tienen, lo hemos comentado, los mismos derechos que todos los estudiantes y sin distinción alguna. Pero la normativa educacional resguarda con especial énfasis a los alumnos para el desarrollo de su sistema educativo, definiendo las siguientes garantías. El acceso, es decir, tienen derecho a participar en los procesos de admisión. El proceso de admisión hoy día se hace a través del SAE, un sistema que garantiza transparencia, equidad y igualdad de oportunidades, y poder postular a cualquier establecimiento que reciba aportes del Estado. También la atención y educación. La Ley General de Educación define que los establecimientos deben propiciar iniciativas de apoyo psicosociales, de atención diferenciada, tanto en las actividades curriculares como en las extracurriculares. Esto existe. Debe haber atención y educación para todos los niños y niñas. Evaluación y calificación y promoción. Se deben establecer y implementar diversificaciones pertinentes para las actividades del aprendizaje.
y los procesos de evaluación, por cierto, de las asignaturas y módulos en caso de que los alumnos así lo requieran. Debe haber adecuación, debe haber una atención diferenciada cuando así la necesidad educativa del estudiante lo requiera. Deben existir adecuaciones curriculares y desde el punto de vista de la convivencia escolar, que muchas veces recibimos denuncias respecto a esta temática, los estudiantes con necesidades educativas especiales no se encuentran exentos de la aplicación de medidas disciplinarias, pero deben estar estas dispuestas en los reglamentos internos sin distinción de alumnos, o sea, deben ser las normas que se aplican en el reglamento interno que son para toda la comunidad educativa, pero deben tener una observancia del principio de proporcionalidad. No podríamos ver una medida disciplinaria a un alumno porque fue disruptivo dentro del aula, siendo de que es un alumno que tiene y está, digamos, diagnosticado con necesidades educativas especiales. Entonces, el establecimiento, el equipo directivo debe atender al principio de proporcionalidad. Y respecto de la temática de la fiscalización y el resguardo de derechos, tenemos que la Superintendencia de Educación, como parte integrante del SAC, entre nuestras funciones, obviamente, y facultades está la de fiscalizar, informar y, por cierto, atender las denuncias y consultas de la comunidad educativa. Y por eso nuestro proceso, muy resumidamente, nuestro proceso de denuncia y fiscalización se da de la siguiente manera. Se ingresa el requerimiento del ciudadano en la oficina regional o web. También este ingreso de requerimiento puede ser de oficio, porque no hemos participado a través de medios de comunicación, o a petición de autoridad, porque la autoridad en alguna de las instancias de reunión ha tomado conocimiento de una presunta vulneración de derechos de los niños y niñas con necesidades educativas especiales. Luego de admitir la denuncia, viene un periodo de investigación desformalizada, que es para conocer las circunstancias del caso. Entonces, la unidad de comunicación y denuncia, a través de las direcciones regionales, solicita al establecimiento que informe de estos hechos, de tal forma de tener las versiones de los involucrados. El encargado de la unidad regional de comunicación y denuncia inicia esta etapa de revisión desformalizada, que es revisar la documentación que ellos presentan para determinar las posibles infracciones a la normativa educacional. De establecerse que el establecimiento ha actuado conforme a la normativa, la denuncia se cierra en esta etapa, que puede también darse un cierre con aclaración de normativa al establecimiento, aclaración de normativa al ciudadano respecto de las facultades o lo que la norma establece, y esto nos permite orientar y ir educando a las comunidades educativas respecto quizás a falencias que puedan tener su accionar en cuanto a los reglamentos internos, por ejemplo. Y la unidad de denuncia en caso de que haya detectado el encargado una infracción, estos antecedentes se derivan a nuestras unidades de fiscalización en las direcciones regionales. La unidad de fiscalización constata mediante un acta la existencia de contravenciones a la normativa educacional. Si no hay infracciones, la denuncia se cierra en la etapa de fiscalización y se le notifica al sostenedor y director una acta denominada satisfactoria. Pero si se registran eventuales vulneraciones respecto de lo que ha constatado el fiscalizador que tiene calidad de ministro de fe, corresponde instruir un proceso administrativo, es decir, la unidad de fiscalización deriva esto a nuestra unidad de fiscalía, quien le corresponde instruir el procedimiento y formular cargos si así se determina hacia el establecimiento educacional en razón de incoarlo sobre el sostenedor de ese establecimiento y conforme a lo que establece el párrafo 5 de la ley 20.529. Entonces se formulan cargos y se da el espacio para que el sostenedor presente los descargos a lo que se le está indicando. Luego de eso que se realiza el debido proceso y se reciben los descargos, el fiscal pondera este proceso administrativo para determinar la sanción que, como decía recién, están dispuestas en la ley 20.529. Respecto a la consulta en el oficio de las denuncias relacionadas con necesidades educativas especiales, no contamos nosotros con una categoría específica respecto a maltrato a estudiantes con necesidades educativas especiales. Por lo tanto, para el levantamiento de información y los datos numéricos que les voy a mostrar, tomamos en consideración aquellas denuncias ingresadas bajo la categoría de
discriminación por necesidades educativas especiales permanentes y o transitorias, denuncias ingresadas en la categoría de maltrato a estudiantes y o párvulos, donde se identifique que el afectado es un estudiante y su nivel es de educación especial. La división de comunicación y denuncia, además, para poder propender a aclarar respecto del relato también de la denuncia y poder extraer información que nos sirva para mejorar nuestra clasificación, nuestro árbol de denuncia, ha definido y ha implementado preguntas complementarias que permiten mayor precisión y poder despejar mejor este relato de la denuncia. Respecto de las denuncias, como les comentaba, relacionadas con discriminación, en el 2022 tuvimos un total de, hasta la fecha, de 252 denuncias, activas permanecen 135 y resueltas 117. De las denuncias activas en estado actual, tenemos en revisión de admisibilidad, que es cuando ingresan, 7, denuncias que ya han sido declaradas admisibles, es decir, se va a iniciar en la etapa de investigación desformalizada, son 90, solicitud de antecedentes al establecimiento, o sea, ya pasamos a la siguiente etapa donde se le pide al establecimiento que dé cuenta respecto a los hechos, 9, derivadas a fiscalización, 12, fiscalizaciones que están en proceso 4 y de derivación a fiscalía, es decir, en la fiscalización se constata una posible vulneración de la normativa educacional, entonces se deriva esto a la unidad de fiscalía, 13. Esas son las 135 que permanecen activas. Y respecto a la distribución por región, bueno, naturalmente vemos que la mayor concentración es la región metropolitana, no me voy a detener en las otras regiones porque ustedes van a tener esta presentación con los números, y del total de 135, 59 pertenecen a la región metropolitana y el segundo número más elevado es de la región de los lagos. En las denuncias resueltas por región tenemos que son 117, nuevamente se concentran mayoritariamente en la región metropolitana, Valparaíso y los lagos. En el estado de cierre de las denuncias tenemos que de las cerradas se cerraron por inadmisibilidad o duplicidad de la denuncia, 2, muchas veces los usuarios ingresan 2 veces la misma denuncia, entonces se cerraron 2 por esa categoría, cierre por inadmisibilidad por falta de antecedentes, 4, tenemos un cierre de inadmisibilidad por competencias de la CIE, a veces obviamente hay denuncias que no podemos abordar porque están alejadas de las facultades y competencias que nos otorga la ley. Y tenemos acá una concentración importante de 72 por cierre de clarificación a la normativa educacional. Este cierre, como les comentaba, es súper importante porque nos permite orientar y educar al establecimiento educacional en aquellas falencias a lo mejor que tienen, pero que no son constitutivas de una infracción a la normativa educacional, pero nos permite el que puedan afinar ciertas materias en su reglamento interno o en su gestión de la convivencia escolar, que implican no volver a repetir las situaciones o divergencias que le han ocurrido con determinados apoderados o en definitiva que han generado este descontento del apoderado que ha llegado a denunciar a la Superintendencia de Educación. Y 10 que se especifican ahí por cierre voluntario, esas son las cantidades más elevadas. Respecto de las cerradas con resolución sancionatoria, que son las últimas 5, que esto se da porque, como les comentaba, la fiscalización constata que hay un presunto incumplimiento normativo, pasan a fiscalía y acá en estos casos, en estas 5 se cerraron con una sanción porque se ratificó que hubo un incumplimiento a la normativa educacional. Tenemos una que terminó con sanción de amonestación por escrito, una que terminó con una multa de 2 con una multa de 51 UTM, una con una multa de 501 UTM y una que terminó con una privación temporal o parcial de la subvención de un 3% por mes. Esas son las 5 que se han cerrado con sanción y la diversidad de sanciones depende mucho de la ponderación de los descargos, de también el incumplimiento que se haya dado y la gravedad de los hechos, por supuesto. Respecto a las denuncias relacionadas con maltrato de estudiantes y o párvulos, donde se declara que el estudiante afectado es un estudiante que asiste al nivel de educación especial, tenemos un total de 18, 14 son maltrato de adulto
a párvulo o estudiante. Esto reviste mayor gravedad, por supuesto, cuando se constatan los hechos, porque se supone que el adulto es el garante de derechos dentro de la comunidad educativa y es alguien que ejerce una posición de superioridad frente a un estudiante, y más aún grave que sea un estudiante que asiste a un nivel de educación especial. El estado de estos son 9 activas y 9 resueltas, y las denuncias activas por región, bueno, 6 son de la región metropolitana, 2 del Biobío y una está en la región de Coquimbo. Respecto de las denuncias activas y el estado actual que tienen, una está en revisión por su categorización respecto del rol base de datos que tiene el establecimiento o el registro en el sistema de la CIE respecto de su numeración. Denuncias admisibles hay 2, derivación a fiscalización 3, 2 en fiscalización en proceso y una que ya fue derivada a fiscalía. Las denuncias resueltas por región tenemos una en Tarapacá, 2 en Valparaíso, 3 en la metropolitana, 2 en O'Higgins y una en Ñuble. Y el estado de cierre de estas denuncias, de las que ya se han cerrado, se cierra 6 por clarificación a la normativa educacional, una por desistimiento, una satisfactoria y se genera un acta original satisfactoria de otra. Y ahí estarían las 9 que fueron cerradas como resueltas. Los desafíos en la inclusión educativa, y esto es parte de lo que impulsa también el Ministerio de Educación como órgano rector del sistema de aseguramiento de la calidad, es apoyar la implementación de la normativa vigente para incluir a todos los estudiantes con diversas necesidades educativas. Debemos trabajar y estamos trabajando también, estamos ocupados en aquello de poder disminuir la carga administrativa que tienen los establecimientos con proyectos de integración. Hay un sinnúmero de formularios y documentación asociada a aquello. Debemos incentivar la aplicación de la normativa vigente, por ejemplo, lo que les mencionaba del decreto 67 y 83 en todos los establecimientos, aunque cuenten o no con proyectos de integración. Debemos mejorar los canales de denuncia, por cierto, frente a irregularidades en la implementación de la normativa vigente, frente al mal uso de los recursos PIE, o bien sobre la disponibilidad de cupos para los estudiantes. Surgen siempre dudas si pueden o pueden postular por el sistema de admisión escolar. Todo ese tipo de situaciones debemos generar mayores canales y mejorar los canales de denuncia y mayores canales de comunicación, por cierto. Formar a la comunidad educativa en conjunto. Nosotros estamos convencidos de que una de nuestras funciones tiene que ir en orientar y poder entregar información pertinente para que los establecimientos educacionales funcionen y gestionen de acuerdo a la normativa vigente, con foco en el resguardo de derechos de todos los niños y niñas. Y para el caso particular de la población con el trastorno del espectro autista, la necesidad de proveer establecimientos con mejores herramientas para apoyar un proceso de aprendizaje. Esta es una demanda permanente de los equipos de los establecimientos. Necesitamos instalar procesos de socialización y también necesitamos instalar capacidades para los equipos para que puedan atender la diversidad educativa. Y es importante que distingamos en la función educativa de la atención de salud. La atención de salud que está asociada al diagnóstico, habilitación y rehabilitación. Eso es lo que les puedo presentar. Perdón, acá me quedan otras láminas. También, otros antecedentes que podemos comentarles es que el proyecto que impulsa el Ministerio, patrocinado por el Ejecutivo, para lo cual se genera una mesa interministerial liderada por el Ministerio de Salud, porque estamos hablando también de situaciones que son asociadas a aquello. El objetivo propuesto en la mesa es contemplar un proyecto desde la mirada programática, es decir, abordar la situación de las personas del espectro autista desde un paradigma inclusivo. El paradigma inclusivo significa crear condiciones, en realidad, que las condiciones existan en los contextos educativos y que den respuesta a todas las necesidades sin ningún tipo de barrera, que todos los estudiantes puedan tener su trayectoria educativa de calidad independiente de sus necesidades educativas. ¿Y en qué se inspiró, en qué nos inspiramos para estas indicaciones que tiene el proyecto? En la responsabilidad de los establecimientos e instituciones de educación superior para hacer ajustes en los procedimientos, en la formación y acompañamiento de las comunidades para generar ajustes,
reforzar la normativa para prohibir la discriminación arbitraria en el acceso al sistema educativo, avanzar en la construcción de comunidades inclusivas que garanticen condiciones para la diversidad de todos y todas las estudiantes. Y en este sentido, el contenido de dichas indicaciones indican que es el deber del Estado el asegurar una educación inclusiva de calidad. Es decir, tenemos la responsabilidad de generar condiciones para el acceso, la participación y el progreso de todos los estudiantes. Implica también resguardar a las personas del espectro autista que accedan sin discriminación arbitraria a los establecimientos del sistema educativo. Los establecimientos educacionales también deben realizar sus ajustes propios a los reglamentos y procedimientos, o sea, estos deben hacerse cargo de la diversidad, lo que les comentaba de las medidas disciplinarias. No puede ser las medidas disciplinarias sin esta mirada de proporcionalidad y ajustarse a las necesidades educativas de estos estudiantes. El Estado debe favorecer las acciones formativas a profesionales y asistentes de la educación. Necesitamos que tengan expertise y práctica para abordar la inclusión de los estudiantes con espectro autista y para poder fortalecer así esa trayectoria educativa de estos estudiantes. No puede ser que un apoderado tenga que ir peregrinando para encontrar un establecimiento que por fin quiera atender a un estudiante que tiene necesidades educativas especiales y en este sentido con trastorno del espectro autista. Tenemos que generar acciones de acompañamiento para la gestión educativa y en eso estamos trabajando. La implementación del programa de integración escolar que atienda a la diversidad y que preste atención a las personas con espectro autista. Y las instituciones deben tener ambientes inclusivos que incluyan ajustes necesarios para facilitar el ingreso, formación, participación y permanencia de todos los estudiantes, en este caso en las instituciones de educación superior. Otras acciones que les podemos mencionar respecto a esta temática es que el proceso de elaboración de este proyecto de ley de fortalecimiento de la educación pública está en proceso de elaboración el proyecto que fortalece el sistema de educación pública para incorporar la atención a la diversidad como un principio pedagógico y de acciones asociadas. Hay un trabajo que estamos realizando en el sistema de aseguramiento de la calidad y que implica el trabajo en el rol de la superintendencia, de nosotros como institución y la importancia como una institución garante que resguarda y protege derechos en la educación. En ese sentido, tenemos un gran desafío de, junto con ejercer nuestra función fiscalizadora, sin duda también ejercer el brazo orientador, capacitador para que los establecimientos y los sostenedores sepan y tengan claridad de lo que deben cumplir y cómo deben desarrollar sus procesos en el marco de la normativa vigente. El decreto 170 para fortalecer la respuesta al sistema, la educación superior, que están avanzando en incorporar la atención a la diversidad como parte, por ejemplo, del sistema de acreditación de las instituciones y los estudios de financiamiento para fortalecer la atención a la diversidad. Si bien es cierto, las instituciones de educación superior no son instituciones que están bajo las facultades, tampoco nuestras, pero quisimos comentárselas porque también son orientaciones y trabajos que está desarrollando el Ministerio como órgano rector y que tienen que ver con la atención a la diversidad en los distintos niveles educativos. Eso es lo que les puedo comentar, estimados, y voy a bajar la presentación para consultas o inquietudes que puedan tener respecto a la presentación que les acabo de entregar. Muchas gracias, señora Margie Muñoz, superintendenta subrogante de Educación. Muy completa la presentación, la verdad que hemos quedado muy informados. Lamentablemente estamos justo en la hora de término de esta sesión y nos falta todavía las palabras de don Miguel Zárate y don Héctor Escobar. Por lo tanto, los vamos a tener que dejar invitados a una próxima sesión para que podamos continuar con el tema y así los demás diputados también pueden hacer las consultas pertinentes. Bueno, le pedimos las disculpas del caso a las personas que no pudieron hablar, pero los vamos a citar para la próxima oportunidad. Y habiéndose cumplido el objetivo de esta sesión, esta se levanta. Muchísimas gracias.